Bueno, tenemos un gran desafío por delante de predicar el libro de los Hechos. Y hoy voy a comenzar, ¿verdad? Así es que esta semana estuve bien bendecido estudiando el libro de los Hechos. Y bueno, no podemos ignorar que cuando estudiamos el libro de los Hechos, usted tiene que conocer mejor al Espíritu Santo. Porque en el griego el libro de los Hechos no se llama el libro de los Hechos, no tiene nombre, ¿verdad? No tiene nombre. Pero bueno, los que tradujeron la Biblia le pusieron Hechos de los Apóstoles, ¿verdad? Porque no solo habla de los apóstoles, sino habla de la iglesia primitiva en sí, de los primeros cristianos. Entonces, deberían de ser los hechos del Espíritu Santo. Amén. Así que estamos hablando de una generación encendida con el fuego del Espíritu Santo. Y ese va a ser nuestro lema, hermanos. Así es que usted tiene que irse familiarizando con este tema, ¿verdad? De una generación encendida con el Espíritu Santo. Amén. Y si usted quiere aprender, traiga una libreta, porque con su mente apenas puede memorizar de un número de teléfono, ¿verdad? Así que no creo que se memorice toda la predicación. Pero en una libreta usted puede aprender, ¿verdad? De una manera diferente. Así que no le crea a su mente es perversa y es mentirosa. Creámosle mejor a una libreta para escribir, que es la mejor memoria que puede tener un cristiano. Amén. El domingo pasado hablábamos de ministros de fuego, ¿verdad? De ministros de fuego. Y hoy le dimos un vuelo de pájaro por toda la Biblia, porque el Espíritu Santo está en toda la Biblia. Usted lo ve en Génesis, comenzando la creación, y lo ve en Apocalipsis, en el final de los tiempos. Así que el Espíritu Santo, hermanos, está en toda la Biblia, ¿verdad? Desde Génesis hasta Apocalipsis, los 66 libros de la Biblia. Los 1189 capítulos que tiene la Biblia. Los 33.169 versículos que tiene la Biblia. El Espíritu Santo, ¿verdad?, está en toda la palabra de Dios. Porque la Biblia fue escrita aproximadamente por 40 hombres de Dios, ¿verdad? Pero no fue escrita con una mente humana. Dice allá en 2 de Pedro 1:20 y 21, que el Espíritu Santo, dice, los santos hombres de Dios escribieron las Escrituras, siendo inspirados, dice, por el Espíritu Santo, ¿verdad? Por el Espíritu Santo. Por eso en 2 Timoteo 3:16 dice, toda la Escritura es inspirada por Dios, no por los hombres. La escribieron hombres, pero con una mente espiritual, no fue una mente humana. Así que dice que toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, dice, a fin de que el cristiano sea enteramente preparado para toda buena obra. Así que el título del año 2024 va a ser una generación encendida con el fuego del Espíritu Santo. Así que, ¿qué quiero lograr yo, hermano? No sé cuántos meses me voy a tirar hablando de este tema. Lo que quiero lograr es que toda la iglesia sea una iglesia encendida con el Espíritu Santo. Mire, yo tengo dos hermanas que me animan aquí muchísimo. ¿Y sabe quién es? La hermana Eliana y la hermana Chabelita. Esas dos niñas que danzan ahí, a mí me contagian. Golpea a esa niña, que ella le hace, ¿verdad? Y en la casa usted la ve como adora. Chabelita en la casa, olvide. Hay adoración. Y esas dos hermanas a mí me impactan. Porque esas niñas, el Espíritu Santo, a pesar de la edad tan temprana, pero ya las está marcando con una identidad de fuego, porque van a ser guerreras 10 veces más que sus padres, ¿verdad? Porque estas vienen con una nueva unción. Y yo me admiro, hermano, hermanos como el hermano Pedro con 80 y algo de años encima. Un hombre, ¿verdad?, que está robusto para seguir sirviendo al Señor. Hay gente que a los 60 años ya no, hermano, ya no quieren hacer nada.
Los grandes hombres que Dios llamó en la Biblia para hacer grandes cosas, los llamó después de 60 años. Hoy en día hay personas que tienen 60 años y ya están preparando el ataúd para morirse. No, reprenda eso en el nombre de Jesús. Así es que el Espíritu Santo no hace acepción de personas. Agarra niños, jóvenes, solteros, adultos, casados, ancianos y de todo. Por eso es que Joel dice, en los postreros días, dice, voy a derramar de mi espíritu sobre toda la iglesia, sobre toda carne, dice. Y los ancianos, dice, van a soñar sueños. Los jóvenes, dice, mirarán visiones. En el capítulo 1 de Joel dice, aún a los niños de pecho, dice, ¿verdad? Hay que ponerlos en ayuno ya. Imagínense, hermano. Así dice el libro de Joel, capítulo 1. Así que tenemos que preparar una generación encendida con el fuego del Espíritu Santo. Si no, vamos a pasar 1.000.000 de años aquí y nada va a suceder. Entonces hablábamos el domingo pasado de 3 tipos de cristianos que hay en la iglesia. El primer grupo es los que están apagados. Diga conmigo los que están apagados. Pregúntele que está a su lado. ¿Usted está apagado o está encendido, hermano? Dígale. Está el grupo de los apagados. Es el grupo más grande que hay en la iglesia. Por eso es que en las iglesias no suceden muchas cosas. Porque algunos traen quemado el bombillo, hermano. Como estaban estas lámparas, ¿verdad? Que tenían una luz tan pobre porque son lámparas antiguas. Pero mi hermano Elías me dice, pastor, hay que ponerlas todas nuevas para que se vea más claro. No, pues adelante, dele. Pusimos una más moderna. Ya la luz se mira mejor. Entonces hay algunos hermanos que el bombillo ya les anda pispileando ya. ¿Verdad? Que parece que ya se va a apagar. Va a ir al templo, hermano. Ay, no sé, pastor, quiero y no quiero. Porque ya casi se le apaga. Entonces se cree que el 50% de los hermanos de la iglesia están apagados. Diga amén o ay, 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 pero diga algo, hermano. Están apagados. Y por eso usted los ve quejándose. Ay, hermano, yo no sé si irme al mundo o seguir yendo a la iglesia. Está apagado. El apagado habla todo de negativo. Ay, no, es que mire que la iglesia, que no sé qué, que aquí, que allá. ¿Verdad? Están apagados. ¿Están acá o se fueron? ¿Cuánto es el grupo los apagados? 50%. Diga conmigo 50%. Nuestro propósito con estas enseñanzas, hermano, es que ese 50% el Señor les va a cambiar el bombillo. ¿Verdad? Le vamos a poner mecha nueva al candil. ¿Se acuerda aquellos candiles, verdad? Allá donde crecimos nosotros, en nuestros pueblos. Decía mi mamá, muchacha, hay que cambiarle la mecha al candil. Porque ya la mechita ya estaba penita. No, le ponía un nuevo trapo a aquel candil y aquella gran llama, toda ahumada, las orejas de uno. ¿Verdad? Porque pues eran candiles de gas. Y se miraba aquella llama, ¡ay, qué bendición! Pero había, a veces, aunque el candil tuviera buena mecha, pero no tenía gas. Entonces, parece que ya se apagaba. Entonces, las iglesias, el 50% de los hermanos están apagados. Diga conmigo, el Señor reprenda eso, diga. Ya. Hay que hacer algo, hermano. Yo no quiero que usted sea de ese grupo. Si usted está apagado, yo estoy aquí, ¿verdad? Para enseñarle con la palabra. Que Dios no te quiere apagado. Quien te quiere apagado es Satanás. Pero Dios no te quiere apagado. Usted no viene a la iglesia para calentar una silla. Usted no viene a la iglesia, hermanos, para estar de adorno. Y una vez le dije a mi esposa cuando empecé a ir a la iglesia, no, le dije yo predicar nunca. Oh, no, eso no es para mí. Yo cantar sí me gusta, en el grupo sí me gustaría cantar. Un día vas a predicar, me dijo esposa. Vive el Señor que un día vas a predicar. Y aquí está el hermano Juan Merino. ¿Dónde está? Levante la mano, hermano Juan. El hermano Juan fue el primerito que yo me gané para Cristo. El hijo de él me lo gané.
Y el hijo de él me dijo, mire, dieron de mis papás, me dijo, vi que ellos necesitan de Cristo, me dijo. Pues vamos a la casa de ellos, le dije yo. Y fuimos a visitarlos esa semana y los ganamos. Fue las primeritas almas, hermanos, que yo no sé qué les dije, pero ellos recibieron a Cristo. Ellos conocen todo ese peregrinaje de nosotros, de 11 años que tuvimos en la iglesia allá, ¿verdad? Pero yo creo que nunca nos han visto apagados. Amén. Entonces está el segundo grupo, diga conmigo el segundo grupo. El segundo grupo es que tiene la llama bajita. El 30%. ¿Cuánto? El 30% tienen la llama muy baja. Apenas tienen llama para venir a los cultos a veces. Pero entre semanas no hacen nada para el Señor. ¿Hay de eso aquí o no? No vinieron, ¿va? Entonces el 30% de ese grupo tienen la llama bajita, ¿verdad? Que parece que ya se va a apagar la llama. También el Señor reprenda eso. Según dicen que el 20% de la gente que está en la iglesia es lo que hace todo. Como decían hermanos, siempre somos los de la foto. El 20% es que viene a limpiar. El 20% es el que predica. El 20% es el que sirve. El 20%... No, hermano. Tenemos que reprender esa encuesta en el nombre de Jesús. Porque Dios nos dejó el 20% para servir al 80%. Aquí tenemos que servir todos. Amén. Por eso en el libro de los Hechos no vemos un 50% apagado. No vemos un 30% con la llama bajita. Miramos el 100%. Se dice que a los niños en la escuela dominical, en la iglesia primitiva, las enseñanzas que les daban era cómo resucitar a un muerto. Ponían un niño y le decían, usted diga que se murió. Y ponían un niño y le decían, en el nombre de Jesús, recibe vida, que el Espíritu Santo venga, levántate en el nombre de Jesús. Esas eran las clases que les daban a los niños en escuela dominical. Les enseñaban a poner las manos, ¿verdad?, en los que estaban enfermos y sanaban. ¡Qué tremendo! Entonces Dios nos dejó una iglesia, una generación encendida con el fuego del Espíritu Santo. Y fíjese que lo lindo del libro de los Hechos es que el libro de los Hechos no tiene final, ¿verdad? Porque el libro de los Hechos se sigue escribiendo. Una iglesia hizo un congreso que se llamaba Hechos 29, ¿verdad? Porque el libro de los Hechos solo tiene 28 capítulos. Pero esta iglesia hicieron un congreso que se llamaba Hechos 29, ¿verdad? Porque la idea es que ellos iban a seguir escribiendo el libro de los Hechos. Entonces, si usted es del 50, métase al 30. Si usted es del 30, métase a los de 20. Para que ese 20% se convierta en un 100. Amén, hermanos. Vamos a leer el libro de los Hechos. Ahora solo vamos a tocar la introducción, tal vez. No tenemos prisa, son 28 capítulos. Tenemos todo el año 2024 para enseñar una generación encendida con el Espíritu Santo, ¿verdad? Y no dejaré de hablar del Espíritu Santo hasta que todos estemos encendidos con el Espíritu Santo. Así que si usted está apagado, más le vale, hermanos, que vaya agarrando fuego desde ahorita. Fuego del bueno, amén, ¿verdad? Fuego de ese fuego que quema nuestra carnalidad. Ese fuego que quema nuestras obras de maldad, ¿verdad? Porque el fuego tiene dos funciones. Te quema todo lo malo que hay en tu vida, o nos quema todo lo malo que hay en nuestra vida, porque la Biblia dice que Dios es fuego consumidor, pero también ese fuego nos purifica, ¿verdad? Y nos hace hombres y mujeres de Dios. Amén. Ese fuego, decíamos el domingo pasado, es la gloria de Dios, la presencia de Dios, ¿verdad? El poder de Dios, las señales de Dios. Entonces vamos a leer Hechos capítulo 1, versículos del 1 en adelante. Y dice la palabra de Dios: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer
y a enseñar. Me llama la atención que dice Jesús comenzó a hacer y a enseñar. O sea que Jesús no solo enseñaba, hacía también, ¿verdad? Porque un predicador no solo tiene que predicar, tiene que demostrar, ¿verdad? Que no solo tiene palabras, sino que tiene hechos, respaldo de Dios. Entonces dice que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Verso 2 dice, hasta el día que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí que se pusieron junto a ellos 2 varones con vestidura blanca, los cuales también les dijeron, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá, como le habéis visto ir. ¡Qué tremendo! Dios bendiga su palabra. Entonces, hermanos, lo que miramos aquí verdaderamente es la formación de la iglesia a través del Espíritu Santo. Nos narra, ¿verdad?, la formación, este libro de los Hechos, del Espíritu Santo a la iglesia. Y es tremendo, ¿verdad?, porque lo miramos al Espíritu Santo en toda la Biblia. Lo miramos cómo usó a Isaías, un hombre, ¿verdad?, que Dios lo usó para poder jalarle las orejas a una nación que no sabía discernir entre su mano derecha y su mano izquierda. Isaías fue un hombre muy usado por el Señor, tanto que estuvo dispuesto a dar la vida por Jesús, ¿verdad? Miramos a Elías, un hombre de gloria, encendido con el fuego del Espíritu Santo. Miramos a un Moisés pastoreando 2 millones de personas. Lo vemos allá en el Antiguo Testamento. Miramos a Jeremías, que quiso tirar la toalla, pero dice que no pudo porque había adentro de él como un fuego metido en sus huesos. Y aunque quiso irse al mundo, pero no pudo. Porque eso es lo lindo del Espíritu Santo, hermano. Que cuando usted se quiere ir a bailar la Macarena, el Espíritu Santo le jala las orejas y lo vuelve a traer para la iglesia. Porque Él es poderoso. Él te cambia, te transforma, te bendice, te empodera, ¿verdad? Entonces el Espíritu Santo sigue siendo el mismo. El mismo Espíritu Santo que tuvieron estos hombres es el mismo Espíritu Santo que tenemos nosotros hoy. ¿O no? Es el mismo. Lo vemos en la Biblia. Sansón, con la quijada de un burro, mató 1000. Imagínense si le hubieran dado el burro entero. ¡Qué tremendo, hermano! Un hombre, pero usado en la plenitud del Espíritu Santo. Porque nosotros no hemos aprendido todavía a ser usados por el poder del Espíritu Santo en plenitud. Vemos el Espíritu Santo, hermanos,
en toda la Biblia, llenando gente con dones sobrenaturales, ¿verdad? Para que llevaran ese fuego a todas las naciones hasta el día de hoy. Por eso la iglesia de este tiempo debe de continuar, ¿verdad? Trabajando como la iglesia primitiva para poder ver cosas sobrenaturales. Entonces lo vemos hace 4,000 años trabajando en un Noé, en un Moisés, en un Abraham. Lo vemos trabajando hace 3,000 años en un David. Lo vemos hace 2,000 años trabajando en un Saulo de Tarso, ¿verdad? En un Pedro. Y hoy lo vemos 2,000 años después trabajando, hermanos, y sigue trabajando en hombres y mujeres que quieren dejar de usar por el Espíritu Santo de Dios. ¿Sabe qué es lo lindo? Que antes el Espíritu Santo venía y agarraba a un hombre o agarraba a una mujer. Dios hablaba a través de ese hombre y esa mujer y ese hombre hablaban al pueblo. No venía sobre todos. Lo lindo de ahora, bueno, y cuando ese hombre y esa mujer cumplían la misión, el Espíritu Santo se iba. Nosotros tenemos la bendición hoy que el Espíritu Santo no se va. Estamos sellados con el Espíritu Santo de Dios. Él es el que nos hace vivir cada día amando al Señor. ¿No le da gloria a Dios por eso? Estamos sellados con el Espíritu Santo de Dios, dice la Biblia, ¿verdad? Somos templo del Espíritu Santo de Dios para permanecer firmes y fieles hasta el último día que estemos en este planeta Tierra. Entonces lo que me llama la atención de este libro, que el autor de él es el doctor Lucas. Lucas es uno de los evangelios. No fue un apóstol, ¿verdad? Fue un discípulo de Jesús. Lucas era médico. Se cree que era un hombre muy estudiado, muy intelectual, ¿verdad? Pablo lo ganó para Cristo en el libro de los Hechos. Era un discípulo de Pablo. Lucas anduvo en todos los viajes misioneros que Pablo hizo. Algunos comentaristas creen que Lucas, mientras andaba con Pablo en los viajes misioneros, él escribía, ¿verdad?, el libro de los Hechos. Este hombre, hermano, fue un hombre que se apasionó para escribir la historia de Jesús. En el Evangelio de Lucas, lo vemos a Lucas escribiendo toda la historia de Jesús, desde que Jesús nace hasta que Jesús muere. ¿Te quiere leer la historia de Jesús? Lea el Evangelio de Lucas. Desde que Jesús nace, desde que María estaba embarazada, ¿verdad? Lucas escribe, narra toda la historia hasta que Jesús muere en el Calvario. Pero en el libro de los Hechos encontramos a Lucas escribiendo toda la historia de Jesús después de que asciende a los cielos, ¿verdad? Lucas escribiendo todos los hechos de Jesús a través del Espíritu Santo. Entonces este evangelio, hermano, es tremendo y es poderoso, ¿verdad? Porque vamos a aprender mucho de él. Entonces Lucas era un médico. Le llaman el médico amado. Fue un hombre que se entregó todo a Jesús. Fue un hombre que usó su profesión para servir a Dios. Y ahí lo vamos a ver a medida que vayamos estudiando, que se ganó a muchos, ¿verdad? Que eran del mundo, eran del vulgo. Eran gente famosa, pero eran mundanos. Y a través de la medicina, Lucas pudo entrar a esa gente que estaba en eminencia. Y Teófilo se cree que era un oficial romano, porque le llama excelentísimo Teófilo. Y usted va a ver en las escrituras del libro de los Hechos que solo a los oficiales romanos se les llamaba excelentísimo. Entonces Lucas se ganó a este funcionario del gobierno para Cristo. A lo mejor a través de la medicina llegó y le presentó el evangelio, porque los médicos tienen una gran responsabilidad, no solo de salvar vidas de una enfermedad natural, sino de salvarlos también de una condenación eterna.
¿verdad? Así es que tienen doble responsabilidad. Así es que lo que podemos aprender de Lucas, hermanos, es que fue un hombre apasionado por Dios. ¿Cuántos estamos apasionados por Dios? A mí me gusta ver esos hermanos que están apasionados por un partido de fútbol. Se emocionan, gritan, patalean, apuestan dinero y tanta cosa que hacen, hermano. Y yo digo, si estos tuvieran esa pasión, si tuviéramos hermanos de estos en las iglesias, digo yo, no, hombre, hermanos, este Valle de San Fernando se hiciera corto para ganar toda esta gente para Cristo. Entonces aprendemos de Lucas que fue un hombre apasionado por Dios, ¿verdad? Donde diligentemente, a pesar de que no miró a Jesús cara a cara, pero Lucas se tomó la difícil tarea de entrevistar a todos los apóstoles, a Pedro, a Pablo, aún a María, ¿verdad? Lucas tuvo el privilegio de que Pablo lo llevó donde María, porque ahí lo vamos a ver más adelantito en el libro capítulo 1 de Hechos, que María tenía una célula en su casa, la mamá de Jesús, ¿verdad? Y ahí vamos a ver que aún Jesús, a sus propios hermanos en la carne, tuvo que aparecérseles para que se convirtieran a Cristo. En todas esas apariciones, ¿verdad? Entonces, Lucas le dice ahí en el capítulo 1, versículo 1 del libro de los Hechos, le dice en el primer tratado, oh Teófilo, está hablando del Evangelio de Lucas. Ya le había mandado el Evangelio de Lucas. Ahora le manda el segundo, que es el libro de los Hechos. En el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Le narró todo lo que Jesús hizo, desde su nacimiento hasta el Calvario. Hasta el día, le dice, que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo. Entonces, hermano, aquí en este libro me llama la atención a mí, ¿verdad? Que qué hermoso es cuando hay hombres y mujeres apasionados por la palabra de Dios. Mire, si hay algo que debe de apasionarnos es la palabra de Dios. Ojalá que usted agarre el libro de los Hechos esta semana y se lo coma todito, ¿verdad? Que no espere que yo vaya enseñando. Son 28 capítulos, hermano. Y en los 28 capítulos nosotros miramos al Espíritu Santo en acción, sanando enfermos, tocando gente, gente de eminencia, tocando gente pobre, tocando a todo mundo, llenando Jerusalén, echando fuera demonios, sanando enfermos, haciendo señales, prodigios, maravillas, repartiendo dones del Espíritu Santo, usando jóvenes, ancianos, niños y todo. Así que cuando usted lee el libro de los Hechos, usted no se puede quedar fuera. Usted dice, yo estoy aquí en este libro. Amén. No estamos aquí porque... ¿Y usted cómo llegó aquí, hermano? Yo no sé, a mí me trajeron a la fuerza. No, hermano, no te trajeron a la fuerza. El Señor te trajo, ¿verdad? Porque tiene planes con cada uno de nosotros. Y es que, hermano, mire, en decir verdad, nadie puede tener una vida exitosa sin el Espíritu Santo. Nadie. Es el Espíritu Santo el que nos guía, dice la Biblia, a toda la verdad. Entonces, cuando leemos Lucas, vamos a leer Lucas capítulo 1, versículo del 1 al 4, para que usted vea la similitud que tiene, ¿verdad? Lucas con Hechos. Porque Lucas escribió el Evangelio, pero también escribió el libro de los Hechos. Que no fue un apóstol de Jesús, sin embargo, se tomó la gran dura tarea, ¿verdad? Que pudo entrevistar a cada apóstol. Entrevistó a Pedro primero. Cuéntame, Pedro, todo lo que Jesús hizo. Por eso que en el libro de los Hechos, hermanos, desde el capítulo 1 hasta el 12, miramos lo que Pedro hizo. Del 13 al 28 miramos lo que hizo el apóstol Pablo y aún la iglesia primitiva, ¿verdad? Entonces miren lo que dice Lucas 1:1. Puesto que ya muchos, dice, han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. O sea, y algunos ya habían tratado de poner en orden esto. Dice Lucas, tal como nos las enseñaron los que desde el principio lo vieron, dice. O sea, Lucas fue enseñado, ¿verdad?, por los que vieron a Jesús.
los que desde el principio, dice, lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado, dice, con diligencia, todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. O sea que el Evangelio de Lucas también fue, ¿verdad? Para este hombre, que era un hombre de mucha potencia en Roma, ¿verdad? Para ganar a otros para Cristo. Y le dice en el verso 4, para que conozcáis bien la verdad de las cosas en las cuales ha sido, dice, instruido. O sea que Lucas tenía a este hombre, hermanos, como discípulo, ¿verdad? Para que pudiera verdaderamente ser instruido en la palabra como verdaderamente se lo merecía. Entonces, ¿qué queremos hablar, verdad, en estos tiempos de estudiar la palabra? Hay gente que solo lee la Biblia cuando le duele la barriga, ¿verdad? Hay gente que solo lee la Biblia cuando el diablo le jala una pata a las 2 de la mañana y lee el Salmo 91 y el 23, solo eso se saben. No, hermanos, la palabra de Dios es miel para nosotros, ¿verdad? Tenemos que, wow, yo voy al gimnasio y estoy escuchando una predicación. Ahí estoy corriendo y estoy escuchando una predicación. Voy a caminar, estoy escuchando una predicación. Voy en el carro, voy escuchando una predicación, ¿verdad? Y ahí me ando deleitando de hombres que Dios usa poderosamente, porque no escucho cualquier predicador, porque hay de predicadoras a predicadores, ¿verdad? Pero qué hermoso es tener ese encuentro cada día con la palabra, ¿verdad? Que nos lleva a ver cosas maravillosas. Entonces, en esta noche vamos a aprender algunas verdades que quiero dejarle a cada uno de nosotros. Que podamos aprender, ¿verdad? De todas esas apariciones que Jesús tuvo, ¿verdad? Y todos esos eventos que Jesús tuvo y cómo fue usado poderosamente para hacer cosas grandes. Entonces, Lucas se enfoca, hermanos, en las pruebas en el Evangelio. Usted va a ver el libro de los Hechos, que toda la iglesia fue probada. ¿Cuántos creen que vamos a ser probados? Todos vamos a tener pruebas y luchas. La mayoría de nosotros, tal vez ahorita estamos pasando por una prueba difícil, ¿verdad? Pero es parte del proceso para llegar a ser de ese 20%, hermano, que esté encendido en fuego. Y por eso es que habla ahí, ¿verdad? De ese proceso de hablarnos de la vida terrenal, ¿verdad? De cómo Jesús fue procesado de una manera sobrenatural, porque las pruebas son parte de la vida. Y eso es lo que nos narra aquí el Señor, ¿verdad? Que nadie va a escapar de las pruebas de la vida que pasamos. Se necesitaba una iglesia encendida con el fuego del Espíritu Santo. En el libro de los Hechos, ¿sabe por qué? Porque había persecución. Los cristianos apagados, ¿verdad? Les decían, ¿are you Christian? No, yo no soy cristiano. ¿Se acuerda que Pedro negó al Señor, verdad? ¿Por qué? Porque antes de decir, en la iglesia primitiva, decir que usted era cristiano, era tener ganas de morirse, porque estaba la persecución. Se levantó la tremenda persecución, el diablo usando a Herodes ahí, ¿verdad? Para la gran persecución, donde los cristianos los metían a la hoguera, los metían al pozo de los leones, ¿verdad? Y eran torturados solo por ser cristianos. Entonces una iglesia apagada, hermano, va a negar al Señor. Una iglesia con la llama baja, hermano, no va a poder impactar. Va a ser cristiano de la secreta, ¿verdad? Pero una iglesia encendida con el fuego del Espíritu Santo no tiene miedo a morir por Cristo. Le aparece un loco ahí que lo quiere matar. Dale, hombre, apriétale al gatillo. Y estoy muerto con Cristo. ¿De qué te preocupas? ¿Verdad? Si no, pues empezamos a bajar todos los santitos de allá arriba, cuando estamos apagados. Pero no, aquí vemos una iglesia, hermano, encendida con el fuego del Espíritu Santo.
Una iglesia que verdaderamente tenía identidad. Y por eso es que hubo una gran persecución. Dicen que cuando uno está en persecución, se mete con el Señor. Cuando uno está en pruebas, hermano, uno quiere ayunar, uno quiere servir al Señor. Pero cuando todo está bien en la vida, hermano, vivimos una vida muy light, cristianamente. Qué feo, ¿verdad? Debería de ser todo lo contrario, que mientras todo está bien sería una bendición. Entonces dice la Biblia que después de que Jesús resucita, por 40 días, dice, se les presenta a muchos. Se le presentó a Tomás después de la resurrección, que Tomás era incrédulo, ¿verdad? Se les presentó a aquellos 12 que habían 10 primero, ¿verdad? Y Jesús entró. La puerta estaba cerrada. Y él de repente apareció adentro porque tenía un cuerpo glorificado. Porque cuando uno resucita, hermano, cuando Jesús resucitó, ¿verdad? Su cuerpo glorificado podía traspasar la materia. Mire, por ejemplo, si ahorita Cristo viniera, no nos quedamos pegados aquí en el techo. Con un cuerpo glorificado, ¡pum!, pasamos ese techo. Por eso es que las oraciones que hacemos aquí no se quedan pegadas ahí, ¿verdad? Porque la oración traspasa la materia. Jesús, cuando resucitó, él podía traspasar paredes, podía transportarse de un lado a otro en el espíritu. De repente aparecía allá en lo profundo del mar caminando. Entonces eso es lo poderoso. Por 40 días, dice, se les anduvo apareciendo a un montón de gente, a sus propios hermanos. Mire, si queremos leerlo, vamos a leerlo esta parte porque me interesa que usted la sepa. Pero en Primera de Corintios parece que es. Vamos a ver. Vamos a leerla. Primera de Corintios 15, del 3 al 8. Mire quiénes se les apareció el Señor, ¿verdad? Y eso es lo que el Señor va a narrar en este libro. Primera de Corintios dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió, dice, por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas. Cefas es Pedro, ¿verdad? Apareció a Cefas, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Mire qué bonito cuando habla de que un cristiano muere, no dice la Biblia que muere, sino que dice duerme. Porque duerme da la idea de un estado de felicidad. Porque cuando un cristiano muere, no muere, ¿verdad? Duerme. Pero en el griego quiere decir está en un estado de felicidad. ¿Se acuerda que Jesús le dijo a aquel malhechor en la cruz? Hoy mismo le estarás conmigo, ¿a dónde? En el paraíso. Entonces el que muere con Cristo está en el paraíso de Dios. Qué bonito, ¿verdad? Y no cree que quiere venir acá de regreso. No, está feliz allá. Ni así le pagaran $1 millón y viene otra vez de regreso para la tierra, ¿verdad? Dice el 7, después apareció, dice, a Jacobo. Era el hermano de Jesús, ¿verdad? A Jacobo. Después a todos los apóstoles. Y al último de todos, como a un abortivo, dice, me apareció a mí, dice el apóstol Pablo. Entonces Jesús se le apareció a un montón de gente y les estuvo enseñando, dice, las enseñanzas del reino. Todo lo que Jesús iba a hacer, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a aprender, hermanos, en esta tarde? Tengo que apurarme. La iglesia primitiva nos modeló la formación del Espíritu Santo. ¿Qué vamos a aprender de la iglesia primitiva? Nos enseñó a entregarnos al Espíritu Santo. Nosotros tenemos que hablar con el Espíritu Santo. Él es real, Él es hermoso. Algunos predicadores dicen que el Espíritu Santo se les ha aparecido y aseguran que es un ser tan hermoso, precioso
hermosísimo. No es una luz eléctrica como dicen los testigos de Jehová. No, es una persona. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Son tres personas diferentes. El Padre es el creador de todas las cosas. Jesús es el que nos redimió de la maldición del pecado. Pero el Espíritu Santo es el que nos guía, nos dirige, nos enseña, nos transforma, nos empodera. Entonces son tres personas diferentes. El Padre es uno, el Espíritu Santo es otro y Jesús es otro. Pero los tres son uno solo. Por eso Jesús le dijo a Felipe, Felipe le dijo, el que me ha visto a mí ha visto al Padre, el Padre y yo uno somos. Porque los tres tienen el mismo poder. Diferentes funciones, sí, pero tienen el mismo poder. La deidad completa. Amén, hermanos. Esto es hermoso. Entonces, la iglesia primitiva nos modeló esa formación del Espíritu Santo en cada creyente para ser testigos de su poder. Sé que nosotros somos testigos del poder de Dios. Por eso cuando alguien le diga a usted, muéstrame que Dios es real, usted tiene que tener pruebas, hermano, porque si usted no tiene pruebas, entonces usted no es testigo de nada, porque un testigo es que ha visto lo que Jesús ha hecho, ¿verdad? Ese es un testigo. Yo a la gente le digo, mire, si usted quiere que yo le diga que Dios es real en mi vida, tengo 31 años de casado. Que yo creo que si yo no hubiera sido cristiano, hermanos, 3 meses no hubiera durado casado. Porque el matrimonio fue muy difícil al principio. Pero cuando nos entregamos a Cristo, el Espíritu Santo hizo la diferencia. Los hijos que tengo, el Espíritu Santo, ¿verdad? Trabaja con ellos. Lo he visto haciendo milagros, señales, prodigios, maravillas. Entonces la iglesia es testigo del poder de Dios. Por eso Jesús le dijo a aquel endemoniado gadareno, ve y cuéntale a estas 10 ciudades las grandes cosas que Dios ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Entonces somos testigos del poder de Dios. Pastor, pero yo no sé hablar de Dios. Cuéntale lo que Dios ha hecho en tu vida, hermano. Dile a la gente, mira, yo era esto, pero ahora soy esto. Dios marcó un antes y un después en mi vida. Dios cerró un capítulo de miseria en mi vida y abrió un capítulo de victoria. Eso es lo que vamos a decirle a la gente. Lo que Dios ha hecho en nosotros. Que no sean, como dice el canto, nada más palabras, palabras, palabras. No, mostrémosles con hechos que Dios es real. ¿Estamos acá? Esa es una generación encendida con el fuego del Espíritu Santo. Y eso es lo que yo quiero lograr en estas enseñanzas que vamos a predicar. Así es que hay una urgencia, hermanos, de convertirnos en discípulos del Señor. En Hechos 28, 18 al 20, no miramos una iglesia, unos encendidos, otros medios apagados y otros apagados completos. No, Jesús dijo en Hechos 28, 18, dijo, Mateo, perdón, la gran comisión, Mateo, por tanto dice, id a todas las naciones, imagínense. Les habló y les dijo, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Toda autoridad, dijo Jesús, se me ha dado en el cielo y en la tierra. Entonces, ¿qué vemos? Una iglesia que es testigo del poder de Dios, ¿verdad? Y nosotros tenemos que aprender, hermano. Entonces, aquí en la aplicación que hoy vamos a aprender, ¿verdad? De toda esta formación del Espíritu Santo. Si nosotros queremos ser parte de una generación encendida con el fuego del Espíritu Santo, lo primero que tenemos que hacer es que la iglesia primitiva dice, modelaron
la formación del Espíritu Santo en cada creyente. Y lo vemos en Hechos 1:5. Y ahí está, mire cómo el Espíritu Santo comienza, ¿verdad?, a trabajar en la formación de la iglesia. Y ahí en Hechos 1:5, Lucas lo explica y dice, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados, dice, con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. El otro domingo vamos a estudiar Hechos 2, tal vez a ver si entramos a alcanzar, ¿verdad? ¿Se acuerda aquellos 120 que estaban en el aposento alto? Ellos estaban metidos en la presencia de Dios. Porque Jesús, después de 40 días, a los 40 días, Él fue levantado en una nube, ¿verdad? Pero les dijo, quédense aquí, porque dentro de no muchos días van a ser investidos con el poder. Poder, hermanos, en el griego es dinamita, es dunamis. Ustedes van a ser encendidos con el poder de lo alto dentro de no muchos días. Y acuérdense que después de los 40 días que Jesús ascendió, a los 10 días, el Espíritu Santo vino sobre aquellos 120 que estaban ahí. ¿Y cuántos fueron llenos del Espíritu Santo? Todos. Ahí habían suegras, solteros, niños, adultos, ancianos, de todo. Todos, dice, fueron llenos con el poder del Espíritu Santo. Y se manifestó con hechos, no solo con palabras. Y el Espíritu Santo empezó a manifestarse con señales, con prodigios, con maravillas. Y la gente se maravillaba, hermano. Porque decían, pero ¿de dónde estos tienen tanto poder? Los enfermos se sanaban. Los muertos resucitaban. Los demonios de lejos les decían a estos hombres, ¿verdad?, que eran hijos del Dios Altísimo. Entonces nos modelaron. Si verdaderamente queremos ser parte de una generación, tenemos que modelar la vida del Espíritu Santo en nosotros. El otro sábado me han invitado a una vigilia, les dije a unos jóvenes, ¿verdad?, de una iglesia. A las 11 de la noche va a empezar la vigilia. Y es la sociedad de jóvenes. Ayer estuvimos buscando con Esaú esa iglesia y no sabemos qué iglesia es. Pero me invitaron. Que los jóvenes nos están invitando, ¿verdad?, para que lleve un estudio que se llama En busca de los dones del Espíritu Santo. Mire qué tema más rico nos han dado para ir. Entonces el Espíritu Santo, hermano, nosotros tenemos que buscar esos dones. De que podamos ser útiles para la obra del Señor. Entonces vemos ahí, ¿verdad?, que esos hermanos nos modelaron. Número 2, aquí encontramos que el Espíritu Santo nos equipa para destruir, dice, las obras de Satanás. Porque al diablo no se le puede matar con una pistola. No es con espada, dice la Biblia, ni con ejército. ¿Es con qué? Con el Espíritu Santo de Dios. Entonces el Espíritu Santo nos equipa, hermano. ¿Usted cree que Satanás no le tiene miedo a la iglesia cuando ora? ¡Claro! Los demonios tiemblan cuando la iglesia ora. Por eso dice allá el libro de Tesalonicenses, dice que si hay alguien que detiene al anticristo, que no haga todas las maldades que quiere hacer, es la iglesia que ora. ¿Verdad? Aunque usted esté orando y se esté durmiendo, pero esa oración está haciendo efecto en el mundo espiritual. Entonces, el Espíritu Santo nos equipa, ¿verdad?, para destruir, dice, las obras del diablo. Y nos pone un ejemplo bien clave a Jesús. Jesús fue equipado con el Espíritu Santo de Dios. Y lo vemos en Hechos 10:38. Y ahí lo tenemos. Como Dios ungió, dice, con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios, dice, estaba con él.
Más claro no puede estar, hermano, ¿verdad? Necesitamos equiparnos con el Espíritu Santo para destruir las obras del diablo. Por eso ahí decía Hechos 1:8, y recibiréis, dice que, poder. ¿Tiene poder la iglesia o no? Porque algunos pastores dicen que ya Dios no hace milagros. Algunas iglesias enseñan que ya Dios ya no hace milagros. Hermano, y si ya Dios ya no hace milagros, ¿qué estamos haciendo acá? Si todos necesitamos milagros, ¿verdad? Cada día dependemos del Señor. Cuando salimos de la casa, cuando regresamos, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso allá en Efesios 6:11, bueno, desde el 10, Efesios 6:10, el Señor comienza, dice, por lo demás, hermanos míos, dice, fortaleceos en el Señor y en el poder, dice, de su fuerza. ¿Cuál es la fuerza del Señor? El Espíritu Santo, ¿verdad? Dice, vestíos, dice, no con un traje como el que yo ando, no, vestíos, dice, de toda la armadura de Dios, para que podamos estar firmes, dice, contra las acechanzas del diablo. Porque si el diablo te agarra apagado, hermanos, olvídate, no vas a estar firme. Para que podamos estar firmes contra las acechanzas del diablo, ¿es? Porque no tenemos lucha, dice, contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, contra huestes celestiales de maldad, contra los gobernadores de las tinieblas. Por tanto, dice que estemos firmes para que en el día malo estemos firmes, dice. Como están los soldados ahorita de Israel allá, Israel está firme. Y dice el presidente de Israel, no vamos a descansar hasta ver a Hamás metido en un basurero, hecho pedazos. Porque es un demonio. Cómo mató ese montón de gente ahí el 7 de octubre. Todo lo que hicieron. Y el presidente dice, sabemos que va a morir gente tal vez inocente. Pero Hamás tiene que desaparecer de este planeta Tierra. Por eso se llama Hamás, ¿verdad? Porque va a quedar, jamás se va a volver a ver. Y oremos para que Dios, ¿verdad?, haga justicia. Porque así es. Entonces tenemos que equiparnos, hermano. No solo tenemos que, ¿verdad?, estar aquí, no solo tenemos que modelar una iglesia donde el Espíritu Santo está cambiando. Alguien dijo, ¿cuál es el milagro más grande que Jesús hizo? Abrir el mar rojo, ¿verdad? Resucitar a Lázaro al cuarto día. ¿Cuál es el milagro más grande? Y alguien dijo, bueno, el milagro más grande que Jesús ha hecho es que ha cambiado la vida de un pecador como yo. Y ahora es diferente. Como usted y como usted. ¿O no? Ese es el milagro más grande. ¿Quién nos podía cambiar a nosotros, hermano? Papá y mamá fracasaron. Nos jalaban las orejas, nos retordían la pelleja, nos agarraban a garrotazos, más burros nos hacían. Pero el Señor hizo la obra. Porque Dios es experto en amansar burros y malcriados, como éramos nosotros a veces. Y ahora el Señor nos ha equipado, ¿verdad?, para hacer la obra del Señor. Entonces, para destruir las obras de Satanás. El diablo no tiene vacaciones, hermano. Ese trabaja todos los días. Él sabe cuando usted anda desanimado. Él sabe cuando usted no quiere venir a la iglesia. Él sabe cuando usted no quiere servir. Él sabe, el diablo es psicólogo, ¿verdad? Pero si estamos equipados, no va a poder contra nosotros. Por eso dice la Biblia, que cuando el diablo se levanta, también el Espíritu Santo se levanta, dice, para levantar bandera de victoria. Por eso es que Moisés allá en el desierto, cuando fue a pelear, ¿verdad?, dice que Ur le tenía una mano levantada aquí y Aarón la otra. Porque Moisés bajaba las manos, dice, y prevalecía Amalek. Pero cuando Ur y Aarón le ayudaron, dice que Israel prevalecía. Y así es, ¿verdad? En el Señor así es. Cuando nosotros andamos con el Espíritu Santo, siempre vamos a ver victoria. Amén. Y por último, número 3, vemos que el Espíritu Santo nos demanda una entrega radical.
una entrega radical. Y aquí en Hechos 5:18, Efesios 5:18, es un versículo, hermanos, que ya pues deberíamos de saberlo todo, ¿verdad? En la traducción en español, este texto está bien pobre, porque dice, no os embriaguéis con vino, dice, en el cual hay disolución. Antes bien, dice, sed llenos del Espíritu, ¿verdad? Antes bien, sed llenos del Espíritu. No os embriaguéis con vino. El vino habla de la vida del mundo, ¿verdad? De los deleites del mundo. No os embriaguéis de las cosas de este mundo. Antes bien, dice, sed llenos del Espíritu Santo. Pero en el griego, hermanos, que se escribió la Biblia, la idea que da es mantente lleno del Espíritu Santo. Todos los días, mantente lleno. El lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado, el domingo, mantente lleno del Espíritu Santo. Esa es la única manera para que nosotros podamos ser una generación encendida con el fuego del Espíritu Santo. Por eso Pablo dice, andemos en el Espíritu y no en la carne, porque cuando andamos en la carne, hermanos, siempre vamos a perder. Nunca tomaremos buenas decisiones si andamos en la carne. Nunca, ¿verdad? Por eso Pablo dice, andemos en el Espíritu, hermano, y no en los deseos de la carne, porque hay una lucha. Es una guerra. Es una batalla todos los días de caminar en la carne o de caminar en el Espíritu. Pero dice la Biblia ahí en Romanos capítulo 8, versículo 9, parece, que el andar en el Espíritu es andar, parece en vida. Mas vosotros, dicen, no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, dice, no es de Él, ¿verdad? Tremendo. Pero en el verso 7 de Romanos 8 parece que dice que el ocuparse de la carne, dice, Romanos 8:7, ese es el 6. Porque el ocuparse de la carne, dice, es muerte, pero el ocuparse del Espíritu, dice, es vida y es paz. Entonces, hermanos, hay una demanda de parte de Dios para nosotros, que verdaderamente Dios nos demanda que vivamos una vida en el Espíritu Santo. Que matemos ese hombre carnal. En la iglesia todos somos cristianos y Dios le bendiga, hermanito, Dios le bendiga, nos damos un abrazo, ¿verdad? Pero cuando alguien en la calle nos hace algo, ¿verdad? O te encuentras en la market con alguien que lo masticas pero no lo tragas, ¿qué haces? Le das la vuelta al pasillo de regreso por acá y te sales por allá por el cajero de allá y te vas. Cuando andamos en el Espíritu, hermanos, nos vamos a enfrentar, ¿verdad? Porque el saludo no se le puede negar a nadie. Dios te bendiga, hermano. No se lo diga así bien hipócrita, ¿verdad? Dios te bendiga, ¿verdad? Si Cristo nos perdonó a nosotros, imagínate cómo nosotros no podemos perdonar a alguien. Entonces, cuando nosotros andamos en el Espíritu y mira a alguien, usted en la market, dése un break. Dígale, Señor, ayúdame, Padre, porque la carne no quiere ver a este hermano. Piense y medite y haga una oración. Señor, el indio se me quiere salir, ¿verdad? Mate ese indio, no lo deje que se salga. Enfréntese, si le toca enfrentarse en el pasillo, si le paran la cara, pues ese es asunto de ellos, ¿verdad? Más de alguno va a mostrar su carnalidad, pero usted demuestre que es un hombre de Dios. Una vez un hermano me dijo, wow, pastor, usted tiene un hombre en la iglesia, amigo, ese es un varón de Dios. Me convenció, me dijo, que ese es un hombre de Dios. Qué bonito, ¿verdad? Pero imagínate que me digan, no, pastor, usted tiene unos miembros ahí que, mamá mía. No, hermanos, al contrario, ¿verdad? Modelemos una generación encendida con el fuego del Espíritu Santo. Y usted va a ver frutos, ¿verdad? Usted va a ver frutos de todo tipo de frutos. Porque hay gente que tiene dones del Espíritu Santo, pero no tiene frutos. No. Si usted tiene dones, también demuéstreme frutos. Porque los dones y los frutos no están peleados.
La iglesia de Corintios tenía dones, pero eran más carnales que una carnicería. No tenían frutos, ¿verdad? Y no, los dones son unos, pero el fruto del Espíritu Santo, como dice la Biblia, tú que predicas, predícate a ti mismo primero, antes de predicarles a otros, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, hermanos, verdaderamente que no hay cosa más linda de poder en estos tiempos en que estamos viviendo servir al Señor nuestro Dios. Amén. Póngase de pie, vamos a orar. Y tráigase una libreta para que vayamos aprendiendo cada domingo algunos principios que tal vez ya lo sabemos, pero que cada domingo el Señor nos va a ir enseñando cosas nuevas. Padre, gracias te damos por tu palabra. Señor, oramos para que en este desafío que tenemos de estudiar, Señor, los dones del Espíritu Santo, estudiar la vida del Espíritu Santo, enseñar, Señor, una generación encendida con el Espíritu Santo. Rogamos, Padre, que podamos verdaderamente, Señor, en estos tiempos que estamos viviendo, ver una generación, Señor, que está apasionada por Jesús, ver una juventud, ver matrimonios, ver solteros, ver adultos, ver ancianos, Señor, que están encendidos con el fuego del Espíritu Santo. Te rogamos, oh Dios, de ver una iglesia, Padre, donde los enfermos se sanan, los muertos resucitan, los paralíticos se levantan, los matrimonios se restauran, Señor. El alcohólico deja el alcohol, el drogadicto deja la drogadicción, el que está atado a la pornografía sale de ese vicio del infierno, el que es soberbio deja la soberbia, el que es orgulloso deja el orgullo. Señor, necesitamos ver una generación, Padre, antes de que termine este año, encendida con el fuego del Espíritu Santo. Y este valle de San Fernando será diferente para la gloria de tu nombre. Oramos por cada familia que está aquí, por cada hermano, por cada hermana, Señor. Rogamos, Padre, que el Espíritu Santo pueda trabajar en las familias, en sus hogares, en sus negocios, en sus trabajos. Te pedimos, Señor, de una manera sobrenatural, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Señor, que nos uses con poder y gran gloria. Sabemos, Padre, que hace 2000 años había persecución y se necesitaba una iglesia poderosa para destruir las obras del diablo. Pero hoy también miramos una persecución, Señor, a través de la educación. Miramos una persecución en la política, en los gobiernos. Miramos una persecución, Señor, donde el mundo no quiere saber nada del cristianismo. Señor, pero hay un remanente, Padre, que tú vas a levantar poderosamente para destruir todo plan que el diablo levante. Y como ya estudiamos el libro de Apocalipsis, Señor, que miramos que al final de los tiempos el bien saldrá venciendo al mal. Así es que la victoria es nuestra, Señor. Salva, restaura a toda nuestra familia. Como dice tu palabra, yo y mi casa serviremos a Jehová. Lo declaramos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Señor, que tú te puedas revelar a nuestras vidas a medida que estamos estudiando este tema. Que tú puedas, Señor, revelarnos el Espíritu Santo. Que tú puedas manifestarte a nosotros con señales, con prodigios, con maravillas que tú haces en tus hijos y que anhelas hacer en tus hijos para que tu nombre sea exaltado. Te damos a ti la gloria, a ti la honra, en el nombre precioso de Cristo Jesús, y te damos gracias por los alimentos, Señor. Padre, gracias. Bendiga a cada hermano, llévalo con bien, y que este mes de noviembre sea un mes poderoso, donde vamos a ser bendecidos con todas las bendiciones del cielo. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Dios les bendiga ricamente, hermanos. Amén. Así que salúdense